Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde el sector trabajo del Instituto de Formación Política de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Hoy, sábado, tenemos un tema importantísimo para todos los trabajadores. En ediciones anteriores vimos precisamente cómo el salario mínimo, al incrementarse, pues impacta de manera positiva, sobre todo cuando hay algunas condiciones de inflación, ¿no? El día de hoy les quiero presentar a María Elena Patricia Góngora. Ella forma parte del bloque de delegaciones democráticas del IPN y nos trae un tema relevante en cuanto al estancamiento de estos salarios. ¿Qué pasa cuando el salario no crece? ¿Qué es lo que prácticamente los trabajadores debían de hacer y cuál ha sido la lucha de este bloque? Bienvenida, María Elena, realmente es un gusto tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir un poco de lo que nos ocurre a los trabajadores, sobre todo, pues en este caso, pues podría hablar un poco más específicamente sobre los trabajadores de la educación, pero que tampoco quiere decir que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a otros trabajadores en otras áreas y en otros lugares, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, María Elena. Y bueno, me gustaría que me hablaras un poquito con respecto a lo que es el bloque de delegaciones democráticas en el IPN. ¿Cómo surge este bloque? Bueno, el bloque de delegaciones democráticas es una organización democrática sindical que surge al interior de la sección 11 del CENTE. La sección 11 del CENTE es una sección muy diversa, es bastante amplia, porque ahí nos agrupamos trabajadores administrativos, técnicos, manuales, de todos los niveles educativos. Están compañeros desde nivel inicial, nuestras compañeras que están en los CENDIs, las educadoras, y todo el personal que se encuentra en los CENDIs. También tenemos compañeros y compañeras de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de educación media superior y de otros subsistemas como niveles especiales, bibliotecas, radioeducación, la UPN, en fin, somos un grupo muy diverso, muy grande, que nos encontramos agrupados en la sección 11 del CENTE. Y el bloque surge precisamente a finales de los años 80, en 1987, ante la necesidad imperiosa de poder tener una representación democrática. Como ustedes, la mayoría de ustedes deben de saber que el CENTE es un sindicato que ha estado muy relacionado y muy pegado a los gobiernos, ¿no? Un sindicato corporativo que pues en sexenios anteriores, sobre todo en el priismo y obviamente con el panismo, pues estuvieron directamente manejados, ¿no? Es de todos conocidos que a los secretarios generales eran nombrados por el presidente en turno y pues eso traía una situación muy difícil para los trabajadores y las trabajadoras de la educación que nos encontrábamos ahí. Ante esta necesidad surge el bloque de delegaciones democráticas. Surge con la participación de compañeros que en ese entonces se encontraban también agrupados en esta sección que era radioeducación, las normales, Bellas Artes, el INA y el IPN. Posteriormente, pues en el 89 ya se adhirieron al bloque también compañeros de educación básica. Esto fue después de la lucha
de la lucha magisterial como resultado de un movimiento muy importante que derrumbó a Vanguardia Revolucionaria, que dirigía Carlos Jongitud Barrios. Después entra el Bester Gordillo y bueno, la historia no cambia mucho, y es por eso que se integra el bloque. Los compañeros del sector cultura se separan en el 2015, a finales de 2015, con la creación de la Secretaría de Cultura. A partir del 2016, nuestros compañeros combativos y pues un sector muy, muy importante se van del CENTE a formar su sindicato. Por cierto, que pues no es un solo sindicato, sino se atomiza, se forman una serie de sindicatitos, pero ellos se van y pues nos quedamos nosotros, que somos básicamente quienes estamos ahora en el bloque de delegaciones democráticas. Obviamente nosotros pertenecemos al sector del Instituto Politécnico Nacional y es donde hemos estado luchando por fortalecer una posición democrática que haga contrapeso al charrismo sindical. Creo que muy importante este aspecto de democratizar los sindicatos. Ya como lo platica María Elena, pues ya había esa necesidad desde que se conformó precisamente el bloque de delegaciones democráticas y que hoy en día volvemos a retomar esta idea y hasta cierto punto esta promesa precisamente de democratizar los sindicatos, que los sindicatos realmente representen a la clase trabajadora. Creo que eso es sumamente importante. Y entonces, el bloque de delegaciones democráticas, ¿cuál es básicamente el objetivo de este bloque? Si nos pudieses platicar un poquito de esto, Mari. Sí, claro. Bueno, como ya les mencionaba, primero es hacer un contrapeso, ¿no? Al charrismo sindical y pues luchar por defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Para nosotros es de suma importancia que no tengamos un sindicato entregado al servicio del patrón, en este caso nuestro patrón que es el Estado, y que definitivamente, bueno, ha venido precarizando en muchos sentidos el salario, el trabajo de los trabajadores de la educación. Yo quisiera platicarles que incluso dentro de los trabajadores de la educación no tenemos un tabulador homogéneo, ¿no? Que esto es realmente penoso porque tal pareciera que tenemos trabajadores de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Porque, por ejemplo, los compañeros de educación básica, de primarias, de secundarias, de preescolar o de educación inicial, pues tienen un salario muy diferenciado a lo que tienen los trabajadores de educación superior, ¿no? Entonces, para empezar, por ejemplo, tenemos prestaciones como la prima de antigüedad, que ellos tienen un quinquenio que se les paga una cuota mínima por los años de servicio, muy diferente a la prestación que tenemos los trabajadores de educación superior, ¿no? Y los salarios, bueno, pues también varían mucho. Si podemos hacer un comparativo, pues podríamos decir que estos compañeros y compañeras haciendo las mismas funciones, pues reciben un salario mucho menor por realizar la misma función que hace un trabajador en educación superior. Y esto ha sido uno de los objetivos que hemos tenido en el bloque de delegaciones democráticas, es remar, yo sé, contracorriente, y es una situación muy complicada, pero sí debería de haber una homogeneidad, un pago
que recibiéramos los trabajadores un salario que fuera igualitario para todas y todos los trabajadores de la educación. Y pues nos ocurre también a los trabajadores universitarios, ¿no? Los tabuladores no son los mismos que recibe, por ejemplo, la UNAM, a lo que recibe la UAM, a lo que recibimos nosotros en el Politécnico. Nosotros estamos muy parejos y tenemos el mismo tabulador que la UPN, que la Universidad Pedagógica, pero con todos los demás esto cambia y hay una variación importante. Entonces, bueno, pues el trabajo de nosotros al interior de la propia sección 11 ha sido eso, ¿no? Luchar y defender los derechos de los trabajadores. No solamente surgió al interior del Instituto Politécnico Nacional, sino también desde 1987 nos coordinamos con otros sectores educativos. Y en el Politécnico, bueno, pues el trabajo ha sido precisamente el lograr prestaciones y derechos que tienen en otras universidades, que tienen otras instituciones, para que nuestro salario no vaya quedándose tan abajo ni tan rezagado con respecto de ellos. Muchas gracias, María Elena. Creo que nos queda un poquito más extensa precisamente el panorama de las universidades, y considero importante porque finalmente en la universidad pues se forman los futuros profesionistas, y no es posible que encuentren entre los docentes, como lo mencionabas, categorías que hasta cierto punto pues sí son una gran diferencia, y que, bueno, podría mencionar, no solamente la universidad padece de esta situación. Además, estamos hablando de profesores universitarios, profesores que seguramente tienen grados académicos elevados y que encuentran en este tipo de sistema, por decirlo así, pues no existe esa representación que los apoye incluso a crecer profesionalmente. Aparte de que, pues, sí se ven muy precarizados, pues, las condiciones en las que están. Y bueno, ¿a qué te refieres cuando mencionamos este estancamiento de los salarios contractuales? Muchas gracias. Mira, yo quisiera aclarar algo. Mira, nosotros somos trabajadores administrativos, o sea, van desde el compañero o compañera que hace la limpieza o hacía la limpieza anteriormente, porque hoy hasta estos servicios han sido entregados a la empresa privada, el outsourcing, lo que es la limpieza, la jardinería, la vigilancia, el mantenimiento. Anteriormente eran labores, actividades que realizaban trabajadores de base, hoy ya no, que ese es otro gran tema, el outsourcing, que creció indiscriminadamente, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las privadas, pero en este caso, bueno, nosotros son plazas que hemos perdido y que es otro tema también muy importante. Pero me refiero que somos trabajadores administrativos. Los profesores tienen una problemática también muy complicada, muy difícil, porque son pocos los profesores que tienen tiempos completos, ¿no? Al menos en el Instituto Politécnico Nacional así ocurre. Hoy hay mucho profesor con pocas horas que los obliga a tener 2, 3 trabajos para poder tener un salario que puedan ellos lograr cubrir sus necesidades, y eso también pues precariza, ¿no? Precariza su situación económica. La situación de los profesores, ojalá pudiéramos un día con uno de los profesores que pudieran comentar cuál es la situación de los profesores. En el caso de nosotros, el personal administrativo, sí te puedo decir que el estancamiento de los salarios contractuales
pues esto ya tiene pues prácticamente 40, vamos para 50 años, 40 años con la aparición del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Cuando cambia este sistema económico es cuando empieza a haber estas restricciones en los incrementos salariales, estas restricciones, pues no solamente en los incrementos, sino también en las prestaciones y en los derechos de los trabajadores. Cuando a finales de los 80, principios de los 90, aparece los tratados de libre comercio, bueno, también empiezan los topes salariales, y que los topes salariales vienen emparejados con los aumentos muy precarios que vienen por debajo de la inflación. Pues es de todos conocidos que la inflación que nos daba el Banco de México, o que daban a conocer los gobiernos del PRI y del PAN, sabemos perfectamente que pues ellos manejaban estas cifras que nos daban una inflación realmente por debajo de lo que realmente vivíamos los ciudadanos en este país. Bueno, con la aparición del neoliberalismo, el libre juego de la oferta y la demanda, la libertad del precio de las mercancías, bueno, la no intervención del Estado, de los gobiernos, la ausencia en el control de la cantidad de productos en los precios, bueno, los precios suben y el control de los salarios pues es muy fuerte, ¿no? Se ponen topes salariales, sobre todo a partir de los años 2000, del 2002, esto se ve mucho más fuertemente reflejado, y pues la poca intervención de los sindicatos pues prácticamente desaparecen en sus prácticas sindicales, son sindicatos corporativos que pues son al servicio del patrón, y en este caso nosotros como el CENTE, pues al servicio del gobierno federal, no a representar los intereses de los trabajadores, ¿no? Y se empieza a ver reflejado en que tenemos incrementos salariales realmente bajos, ¿no? Cuando anteriormente pues se daban incrementos mucho mayores de acuerdo a la inflación que se venía dando a partir de los años 2000, ya los salarios o los incrementos salariales no rebasan difícilmente el 5% de incremento salarial. Generalmente se viene dando el 4, el 3, bueno, se llegó a dar en alguna ocasión el 3% únicamente de incremento salarial, lo que no corresponde de ninguna manera con la inflación que se va teniendo. De tal forma que, pues, digo, no es de nadie oculto que hace 30 años, pues, con un salario mínimo, se podían comprar, por ahí había un estudio que se podían comprar 50 kilos de tortilla, y llegamos a 2018, cuando se podían comprar solamente 6 kilos de tortilla. Esa fue la gran diferencia, la gran pérdida del poder adquisitivo que fuimos teniendo paulatinamente a través de los años. Y hoy los topes salariales pues se siguen dando. Si bien es cierto que en los últimos 3 años el incremento al salario mínimo ha tenido un incremento mayor, más importante, pues no ha sido así, no ha sido igual a los salarios de los trabajadores, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, los trabajadores al servicio del Estado. Nosotros esperamos que pues el gobierno también, el gobierno actual,
el gobierno de la 4T voltee y vea cuáles son los salarios que tienen el trabajador de a pie, ¿no? Mucho se ha mencionado los altos salarios que tienen los funcionarios o tenían los funcionarios, que ahora con la entrada del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se redujeron de forma importante. Pues yo recuerdo perfectamente que el anterior director del Politécnico ganaba alrededor de 200,000 pesos, ¿no? Cuando un trabajador administrativo de nivel 1 en el 2018, pues ganaba 6,000 pesos, ¿no? Esa es la gran diferencia, esa es la gran desigualdad que existen aún en estos días, entre un trabajador que hoy gana 7,000 pesos, que es el salario más bajo, al de un funcionario, que hoy, bueno, se redujo a la mitad prácticamente. Ya el director del Politécnico ya no gana 200,000 pesos, gana, no sé, por ahí de 110,000 pesos, pero sí sigue habiendo una gran diferencia entre lo que gana un trabajador administrativo a lo que gana un funcionario. Por eso es que decimos los salarios, la revisión de los salarios contractuales, los topes salariales han venido a perjudicar pues fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores de base. Es súper interesante lo que comentas, porque yo creo que la inflación actualmente pues nos ha pegado a todos. Sin embargo, y sobre todo viniendo de una condición de pandemia. Y esto es lo que sucede cuando se estancan los salarios, cuando no existe esa gestión y pues no podemos tener acceso a la misma cantidad de bienes que antes adquiríamos, como mencionabas, la importancia de bienes que son de la canasta básica, ¿no? La tortilla, el huevo, la leche, todas estas cuestiones pues básicamente pues sí nos vienen a golpear, y más cuando se encuentran estas condiciones dentro de quien debería de pelear porque no exista este estancamiento. Bien, y me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de hay dos preguntas bien interesantes que yo desconozco, pero me gustaría que me dijeras qué es precisamente este rango D, qué es lo que sucede con los trabajadores de este rango D. Mira, sí, este es un problema que tenemos muy específicamente en el Instituto Politécnico Nacional. Pero antes de pasar a este tema, yo solamente quisiera hacer pues un ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente los trabajadores, del deterioro del salario que tenemos. Por ejemplo, ahorita dices bien, venimos de una pandemia, ¿no? Venimos de una situación, lo sabemos, muy complicada. Según el INEGI, hay una inflación que se marcó para 2021 de 7.36%, y nosotros nos hemos regido desde hace muchos años. El tope salarial lo impone la Universidad Autónoma de México. Para los trabajadores que estamos en las instituciones de educación superior o universidades, ese es el tope salarial. A eso me refiero cuando hablo de los topes salariales. Hoy ya sabemos, esto lo ocurre cada noviembre. La UNAM tiene su revisión salarial en noviembre. Ellos son los primeros que van a revisión, y lo que le dan a ellos es lo que ya se marca que nos van a dar a los demás trabajadores, en este caso para los trabajadores del instituto. Hoy la UNAM firma un 3.5% de incremento salarial. La inflación está en 7.36%, de tal suerte que son casi un 4% menos
menos de lo que marca la inflación. Y ese es el tope salarial difícil. Bueno, romperlo sería pues una de veras un gran logro, una odisea, el poder romperlo. Entonces, de esta manera nosotros hemos ido perdiendo el poder adquisitivo. Hacemos un llamado de veras sentido al gobierno federal para que voltee y vea lo que ocurre hacia los trabajadores de la educación. Las universidades autónomas tienen otros mecanismos mediante los cuales fortalecen el salario de sus trabajadores. Ellos acuerdan incrementos, dicen 3.5, sí, es el tope salarial, pero después ellos acuerdan de forma interna aumentos diferidos. Por ejemplo, la UNAM acuerda otro punto en diciembre y otro punto en marzo, aparte de fortalecer otros programas que tienen ellos internos, lo que no ocurre con los trabajadores de la educación. Entonces, hoy nos vemos otra vez golpeados en este sentido. Y por el otro lado, pues esto obviamente que impacta los salarios, impacta las pensiones, porque un trabajador se pensiona con un salario menor. Pero también impacta otros programas, como el que acabas de mencionar, ¿no? Es la promoción horizontal. Nosotros, como trabajadores del Politécnico, tenemos dos tipos de procesos de promoción. Uno que es vertical, que va hacia arriba, que cambias de nivel salarial, y otro que es de forma horizontal, que ocupando tu misma plaza, tú puedes, mediante un puntaje que vas obteniendo, subir a un rango más. Tenemos hasta este momento 4 rangos salariales acordados de forma horizontal. O sea, yo sigo siendo asistente de oficina, por ejemplo, tengo el mismo rango, pero en mi mismo rango puedo subir al rango B, al rango C y al rango D. María Elena, creo que es de suma importancia este tema. Y bueno, quería comentarte que me explicaras un poquito las condiciones de este rango D. ¿Qué es el rango D en el IPN? Sí, muchas gracias. Mira, los trabajadores administrativos del Instituto Politécnico Nacional, al igual que otras instituciones de educación superior, tenemos la posibilidad de tener no solamente la promoción vertical, que esto es cambiar de nivel salarial, sino que en el mismo, con la misma plaza que uno tiene, puede obtener una mejora salarial de 5% entre rango y rango, de tener 4 salarios, 4 promociones de forma horizontal, que es tenemos la A, que es de donde se ingresa, podemos subir al B, al C y al D. El D fue acordado recientemente en el 2019, se aplicó para la primera convocatoria en la que accedieron 855 trabajadores. Ya para el 2020, desafortunadamente, debido a la pandemia, ya no se pudo sacar la convocatoria ni realizar el proceso de promoción hacia el rango D. No puedes subir de la A al D, por ejemplo, tienes que ir subiendo de rango y rango, cumpliendo requisitos, diferentes requisitos que tienes que llenar, y aparte la calificación, tu desempeño en tus funciones. Entonces, estos 855 trabajadores accedieron en el 2019, no hubo ningún problema, todo estaba muy bien, pero en el proceso de revisión salarial del 2020, resulta que estos compañeros, 855 que se encuentran en el rango D, no les fue otorgado el incremento.
pues con mucha sorpresa a todos los trabajadores del instituto les llegó el incremento salarial correspondiente a el 2021, perdón, en el 2020 les llegó normal, no hubo proceso de rango D. En el 2021 no les llegó el incremento salarial y con sorpresa pues preguntamos qué pasó, por qué no les llegó. Ellos decían, oigan, pues a mí no me llegó el incremento. Y pues la administración argumenta que este rango no ha sido regularizado por la Secretaría de Hacienda y que por lo tanto pues no pueden ellos otorgar este incremento a los trabajadores que se encuentran en ese rango. Pues nosotros de forma inmediata reaccionamos, pensamos que creemos y pues con bases en lo que establece la ley, que estos derechos no pueden ser discriminados a este grupo de trabajadores simplemente porque pues no sé en qué parte o de qué forma no, la Secretaría de Hacienda no ha reconocido o no tiene regularizado este proceso, aun y cuando pues desde el 2019 se aplicó, ¿no? Este problema lo venimos arrastrando, ya fuimos a la Secretaría de Educación Pública, ahí nos explicaron que ellos pues sí están conscientes de que este rango se aprobó cumpliendo todos los requisitos desde el 2019, pero la Secretaría de Hacienda no lo tiene registrado. Y como no lo tiene registrado, pues entonces no se le puede pagar a los trabajadores. Hemos estado haciendo diferentes acciones con la finalidad de que se logre que esto que ya se ganó, que ya se logró para los trabajadores del instituto, pues se respete y que se le pague a los compañeros por el incremento que por derecho les corresponde, pero que también los otros trabajadores, somos casi 10,000 trabajadores, los otros 9,000 trabajadores que faltan por ir accediendo al rango D, pues puedan hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, esta es una forma de fortalecimiento al salario. Si los salarios contractuales, los incrementos están siendo en muchos de los casos menores a la inflación, pues esta es una forma de fortalecer el salario del trabajador. Y hoy, pues lo vemos coartado, ¿no? Hoy nos dicen, pues no está reconocido, no se puede aplicar, ¿no? Cuando ya hay un grupo que ya está reconocido, que se les pagó desde 2019 y hoy eso nos lo quieren desaparecer. Pues creo que pues no lo podemos permitir. Como sindicalistas, como organización sindical, lo que nos toca es defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Y pues ese es uno de los problemas en los salarios a los que nos enfrentamos, ¿no? Actualmente. Sí sabemos que hay muchas restricciones presupuestales, que la pandemia ha sido un problema muy fuerte por el que hemos pasado, que el gobierno federal ha enfrentado situaciones difíciles, pero pues tampoco podemos dejar de ver o podemos permitir a los trabajadores que esto que ya se había ganado, pues se vea afectado, ¿sí? Creo que en el instituto, como en otros niveles, que también tienen problemáticas similares, pues ojalá el gobierno federal pues voltee y vea la situación que tienen sus trabajadores, los trabajadores que prestamos los servicios día con día para, en este caso, para la formación, como lo mencionabas en un principio, la formación de profesionistas, de los futuros profesionistas que el país requiere. Creo que es bien importante esta cuestión de los
de los rangos, para que los que no conocen esta situación del magisterio y del cómo se maneja estos rangos en educación, antes existía, al menos en educación básica, algo que se llamaba carrera administrativa. Entonces, esta carrera administrativa era básicamente un proceso por el cual las personas podían obtener un nivel salarial diferente, un incremento directo a lo que es el salario, de acuerdo a habilidades demostrables. O sea, estamos hablando de que las personas realmente se profesionalizan, llevan a cabo cursos, llevan a cabo diversas actividades, entran en una evaluación de desempeño para adquirir precisamente estos rangos, y estos rangos impactan de manera positiva, por decirlo así, en el salario. Entonces, sí realmente se me hace algo injusto que hayas pasado por un proceso y que a la mera hora te digan que ese proceso pues no es válido. Algo muy parecido que se tiene en educación básica con el caso de los maestros, que era carrera magisterial. Y pues bueno, es importante considerar estos aspectos porque es una forma de reconocer a los trabajadores. Cuando los trabajadores se sienten reconocidos, cuando los trabajadores realmente se les toma en cuenta, pues claro que el trabajo mejora, claro que las condiciones por las cuales se lleva a cabo todo el contexto, pues es mucho mejor. Entonces, no solamente, como lo menciona María Elena, es pugnar por los que ya tuvieron este rango y que no les ha sido, no lo han visto en su pago remunerado, no ha existido, pero porque también los demás trabajadoras puedan tener el acceso a mejores condiciones de vida, y sobre todo también porque tiene que ver mucho con el reconocimiento, ese reconocimiento que los patrones deben de hacer precisamente al buen trabajador, al trabajador que se esfuerza, al trabajador que todos los días da su mejor, pues se esfuerza por su trabajo. Bien, María Elena, también las condiciones, algo que me llamó mucho la atención fue precisamente estas condiciones contractuales. Pareciese ser que son como diversificadas y que existen también como ciertas formas contractuales. Nos mencionabas, por ejemplo, el hecho de que existe el outsourcing y ¿qué pasa con estas condiciones contractuales y cómo impactan a los trabajadores del IPN? Pues sí, mira, esto que mencionabas, perdón, es muy importante. Efectivamente, esto es muy parecido a lo que es carrera magisterial para los profesores, para educación básica, carrera administrativa. Nosotros se llama promoción, forma de promocionarse, porque además yo quisiera mencionar que no hay creación de plazas nuevas, ¿no? Entonces, para poderte promocionar, tienes que esperar a que un compañero o se jubile, renuncie, lo corres ocupada, y entonces tú puedas aspirar a tener una mejor plaza. De otra manera, no hay forma de que un trabajador se pueda promocionar porque no hay creación de plazas nuevas. Puedes tú prepararte, puedes tú hacer estudios, mejorarte académicamente, prepararte mejor para hacer mejor tu trabajo, pero si no hay esta posibilidad, pues no te pueden pagar más por la realización de tu trabajo. Ahora, yo sí quisiera también reivindicar el trabajo administrativo. Sí es cierto que los docentes son las personas que preparan a los profesionistas, pero si no hubiera quien llevara las calificaciones, si no hubiera quien realizara los trámites para el pago de los profesores, si no hubiera quien realizara todo el trabajo administrativo, tampoco esto podría ser posible. Entonces,
pues sí, es hacer nada más un paréntesis para decir, nosotros también contribuimos y nosotros también estamos al pie del cañón todos los días haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. Con respecto a esto del outsourcing, eh, es un tema, la verdad, muy importante que a lo mejor nos llevaría este tiempo poder platicarlo, pero muy rápidamente podemos decir que desde hace 40 años o más empezó este esquema, pues con el neoliberalismo entró precisamente esta forma de contratación, ¿no? Ya no se contrata directamente a un trabajador de base, asalariado y de base, pero sindicalizado para realizar las funciones que están contenidas además en el catálogo de puestos de las instituciones gubernamentales. Hablo en específico del instituto, que se da en muchas de las instituciones gubernamentales, pero también existe en las privadas, ¿no? Hoy generalmente, por ejemplo, nos vemos a gente de limpieza sobre todo, que no precisamente trabajan para la institución o la empresa, sino que son contratadas por una empresa privada, independiente, eh, que da este tipo de servicios. Y ahora, bueno, ya lo vemos en todos los ámbitos, ¿eh? En todos los ámbitos. Hay maquiladoras, por ejemplo, que contratan a través de una tercera y resulta que pues el trabajador no pertenece a la fábrica que cree o donde va a diario a realizar sus funciones, no pertenece ahí. Pues lo mismo pasa acá en el Politécnico. En el Politécnico hemos perdido áreas completas, en la limpieza, la jardinería, la vigilancia, el mantenimiento, y también se da en otros rubros la contratación de empresas privadas que son trabajadores que están con nosotros, que son nuestros compañeros, que hacen el trabajo junto a nosotros, pero que no son trabajadores del Politécnico. Obviamente ellos no tienen las prestaciones que tenemos los trabajadores del Politécnico, ni tampoco los salarios. Generalmente, por ejemplo, en los trabajadores de limpieza se les paga un salario mínimo, ¿no? Que, pues si bien es cierto que en los últimos 3 años ha subido de manera importante, pues tampoco cubren las necesidades de una familia, ¿no? Son compañeros que tienen que trabajar doble turno para poder medio llevar el gasto de la casa, y además con una inestabilidad terrible porque pues no les pagan, no les dan todas las prestaciones, les van ahí quitando el seguro social, el servicio médico, a veces se los dan, a veces no se los dan, los descansan ahí muy convenientemente. Por ejemplo, los descansan en noviembre, les dicen te vuelvo a contratar en enero, pues con la finalidad de no darle lo que por ley les corresponde. Estos compañeros, estos trabajadores desafortunadamente han crecido de forma alarmante, ¿no? Eh, y pues ese es una precarización que se ha dado en el empleo. En el instituto también se da otro fenómeno que también ha proliferado mucho, que es la contratación por honorarios. O sea, que contratan a un trabajador para que realice funciones de base administrativas, puede ser un contador, una secretaria, puede ser un especialista en computación o eh, cualquiera de las actividades administrativas que se desarrollan, pero contratan un trabajo por honorarios y le dicen, bueno, te voy a pagar 6,000 pesos o 7,000 pesos al mes, y pues ellos es lo que ganan, no les dan ninguna prestación, lo hacen
como prestadores de servicios profesionales, no tienen seguridad social y obviamente pues no tienen derecho a ningún otra prestación. Esto desafortunadamente con la reducción de las plazas que se ha dado desde hace 40 años, empezó esta reducción. Nosotros en el Politécnico llegamos a ser 16,000 trabajadores, ahorita no llegamos ni a 10,000, ¿no? Ni a 10,000, pero se sigue incrementando la matrícula, o sea que el Politécnico no se ha reducido, al contrario, ha crecido, se han creado nuevas unidades académicas en toda la República Mexicana, sin embargo somos menos trabajadores. Con los mismos, con esa reducción se da el servicio, pero se ha contratado, obviamente, porque pues se tiene que cumplir con las actividades, se contratan estas empresas para dar el servicio de, como decía, de limpieza, mantenimiento, jardinería, vigilancia, pero también se contrata por honorarios para que no se cumpla con las actividades, pero no con trabajadores sindicalizados, con trabajadores de base. La verdad que es pues una situación muy lamentable por la que pasan miles de trabajadores, bueno, en el país millones de trabajadores día con día, ¿no? Y estos esquemas de subcontratación pues sí han ido precarizando las condiciones de los trabajadores. No me quiero imaginar un trabajador que en pandemia llega a noviembre y desafortunadamente llega a enfermar y que en diciembre le digan, ¿sabes qué? Ahorita no tienes trabajo, no tienes seguridad social para atenderte, espérate hasta enero para que puedas tener las condiciones y salir medio de la enfermedad. Cuando nos hemos dado cuenta que, pues, que el COVID no diferencia entre si tiene las posibilidades económicas para poder sacar avante la enfermedad o no las tienes. Entonces, me parece parte importante, pero también encuentro en esto una lucha social para el bienestar de los trabajadores importante en el bloque democrático, porque déjenme mencionarles que el sindicato no defiende al personal que está siendo subcontratado. El CENTE, propiamente dicho, solamente va, si es que llega a considerar a los que solamente son agremiados y que tienen precisamente una plaza base. En el caso del bloque democrático, me gustaría que si nos platicaras este aspecto de cuál es su lucha, porque como yo lo veo, les dan fortaleza a los trabajadores, tomando en cuenta esta parte tan importante, ¿no? La democratización. No consideran, tú sí, porque tú sí tienes contrato base, tú no, porque tú acabas de llegar. Entonces, creo que esa es parte muy alentadora y me gustaría que me platicaras al respecto de esto, Mari. Sí, pues ya desde hace varios años, desde que se empezó a dar esta situación, pues hemos luchado, pedido, exigido, pero pues nos hemos topado con mucha resistencia sobre que estos trabajadores puedan pasar a ser trabajadores de base. En el 2014, por ejemplo, dentro del pliego de demandas de este movimiento estudiantil, que bueno, a lo mejor ya muchos no se acuerdan, pero hubo un movimiento muy importante en el instituto, una de las peticiones sentidas fue que el personal de vigilancia pasara a ser personal de base. Eso no se ha logrado, ¿no? Y también nosotros seguimos luchando porque los servicios de mantenimiento, de limpieza, lo hagan compañeros y compañeras de base, ¿no? Alguna vez platicando con quien era directora en ese entonces, le decíamos, ¿por qué no
se puede dar que el personal vaya paulatinamente siendo de base, y decía en la vigilancia, no, ¿cómo va a ser posible? Y si no pasan los exámenes de confiabilidad, y nosotros decíamos, pero si no están cuidando, si no están vigilando a delincuentes, ¿no? A narcotraficantes, asesinos, o no, están cuidando una comunidad escolar, están cuidando alumnos, maestros, trabajadores, es una comunidad totalmente diferente. Durante años, durante 40 años, más de 40 años, el instituto se manejó con personal de base haciendo estas funciones. Hoy ya no es así. Entonces, una de las luchas que tenemos y que esperamos que hoy con el pronunciamiento o con lo que la ley establece en la Ley Federal del Trabajo de ir acabando con el outsourcing, esperamos que en el instituto ocurra esto, ¿no? Y que cuando haya algún problema, pues claro que apoyamos a estos compañeros. Si bien es cierto, nosotros no podemos ser su sindicato, porque desafortunadamente su inestabilidad laboral pues les impide organizarse sindicalmente, ¿no? Tienen sindicatos, estos que se llaman sindicatos blancos, ¿no? Que nada más son de nombre, pero pues en realidad no son ningún sindicato real, pero sí en muchas ocasiones les hemos apoyado y asesorado cuando se les presentan problemas, y los conectamos con quienes pueden representarlos legalmente, ¿sí? Para que no sufran este tipo de vejaciones, como ya tú me las mencionaste, y pues desafortunadamente pues es muy complicado, porque pues nos hemos enfrentado cuando hay alguna acusación sobre algún abuso con alguna compañera por parte de algún funcionario o algún miembro de la comunidad, para que ellas pongan la denuncia, por ejemplo. Ha sido muy complicado porque pues se enfrentan obviamente al despido, ¿no? Primero al despido, a quedarse sin trabajo, y después de no tener dinero y de poder hacer frente a una situación de esta naturaleza, pues también hay un hostigamiento, hay una presión, hay una situación complicada por la que viven. O sea, difícilmente un trabajador, una trabajadora sigue un proceso legal, porque a lo que se enfrenta, pues obviamente es todo un aparato en contra de ellos. Pero aún así, pues hay quien sí logramos que puedan interponer sus demandas o sus denuncias, y pues la idea es que ellos también se organicen sindicalmente, y pues apoyarlos, ¿no? Apoyarlos, y esperamos lograr hoy sí con este gobierno que está planteando en la desaparición del outsourcing como tal, pues que un día, uno muy lejano, podamos ver a nuestros compañeros y compañeras de estas áreas como trabajadores de base sindicalizados, con una situación más estable, con un salario más decoroso y con prestaciones sociales, que si bien es cierto, desde 2007 cambió la ley del ISSSTE, y que hoy, pues sí, ya no tenemos el mismo esquema que teníamos anteriormente en las pensiones, pues ellos tienen una situación aún peor, ¿no? Pues es una lucha fuerte, el deterioro que hemos tenido durante todo los gobiernos neoliberales. El poder revertirlo, nos queda claro que es difícil, pero no imposible, ¿no? Y pues ojalá que nos podamos organizar quienes pensamos que la democracia sindical es necesaria para poder avanzar en el derecho y la defensa de los trabajadores y trabajadoras que servimos al gobierno del Estado.
Muchísimas gracias, María Elena. Creo que nos queda más en claro todos estos aspectos. ¿Algún comentario que desees mencionar, el hacer invitación a precisamente a participar, a empaparnos de todo este tema tan importante alrededor de la lucha precisamente del bloque de delegaciones democráticas, o la invitación a visitar sus sitios? Sí, muchas gracias. Pues mira, estamos próximos a una coyuntura muy importante. Vienen los cambios delegacionales y los cambios en la sección 11 del CENTE. Hoy tenemos un nuevo esquema con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que nos permite tener el voto directo, secreto, universal, para la elección de las directivas seccionales. Esto no se había dado, esto es nuevo. Entonces, invitar a los compañeros y compañeras de la sección 11, que son de todos los niveles, el podernos organizar y pugnar, luchar por una representación democrática que de veras esté del lado de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que estamos agrupados en la sección 11 del CENTE. Estamos en Facebook como Bloque de Delegaciones Democráticas, también está sección 11 Democrática en Facebook, estamos en el Twitter como Bloque DD IPN, y pues también estamos, y les doy el correo electrónico, nos pueden contactar, pues si no es en Facebook, es en Twitter, nos pueden contactar en nuestro correo electrónico, es bloqueipn1 @yahoo.com.mx. Y pues estamos en estos momentos tan importantes en los que la organización de los trabajadores tiene que llevarnos a un avance importante en la representación sindical, ¿no? Pues muchas gracias por estos espacios y por abrirnos la oportunidad de expresar lo que los trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos como retos y como problemática. Yo creo que precisamente la perspectiva de este gobierno es llegar, que los sindicatos sean democráticos realmente, que cualquier trabajador se pueda acercar a su representante sindical y se sienta acompañado, se sienta apoyado. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad para demostrar, para evolucionar las conciencias de los trabajadores y llegar precisamente a estos espacios y brindarles un voto de confianza a personas que realmente quieren trabajar, que quieren representar a los trabajadores y que quieren acompañarlos. Muchísimas gracias, María Elena. Realmente aprendí mucho y bueno, te agradezco este espacio, estos comentarios. Y bueno, los espero el próximo día sábado a las 5 de la tarde en el sector que mueve a México, en este círculo de estudio Trabajadores y Trabajadoras en los Nuevos Contextos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Todas.